Muy buenos días, amados hermanos. Un saludo también muy especial a todos aquellos que en este momento nos están viendo vía internet. Qué gran bendición, mis hermanos, venir en este día tan especial, el día que Dios escogió para reunir a sus hijos, aquellos que realmente creen en la obra grande y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, les pido que entonces nos pongamos sobre nuestros pies y abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios 11, 23. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Dice bien la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos, mis hermanos. Les pido que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos en una actitud de reverencia a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, amado Jesucristo, amado Espíritu Santo, gracias, muchas gracias, porque, amado Padre, tú planeaste la salvación para nosotros. Jesucristo ejecutó ese plan a cabalidad en obediencia a Dios de los cielos, a ti. Y el Espíritu Santo, hoy que mora en nuestras vidas, nos lleva a comprender la obra grande y maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por reunirnos hoy en torno a ti. Fuiste tú, Padre, el que nos trajiste de tu preciosa mano a esta iglesia. Gracias porque hoy nos quiere enseñar aquellas cosas grandes, maravillosas y ocultas que nosotros aún no conocemos. Gracias, Dios, porque a través de la cena, de la Santa Cena, nos recuerda la obra grande y maravillosa que hizo Cristo en favor de nosotros. Él no merecía esta muerte, pero solamente mirándolo a nosotros, nos dijo: lo hago es por ti. Tenía que hacerlo para darnos la salvación. Y estamos muy agradecidos por esta salvación. Y por eso cada día, cada semana, cada domingo, el que tú escogiste, a través de la cena, recordamos la obra tuya y la ponemos por obra. A ti, oh Dios, sea la gloria, la honra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Por favor, tomemos asiento. Mis hermanos, el tema más difícil que se debatió durante la época de la Reforma en el siglo XVI no fue la justificación solo por la fe, ni el lugar del papado en la iglesia, sino más bien fue la teología y la práctica de la cena del Señor. Por esta ordenanza, mis hermanos, se perdieron muchas, pero muchas vidas. Se derramó mucha sangre y alianzas potenciales fracasaron debido a las diferencias que existían con respecto a la existencia eucarística. Los luteranos, los suizos y los reformadores ingleses debatieron esta cuestión a fondo. Hermanos, déjenme decirles que si este tema causó muertes y discusión en la época de la Reforma, debería hacernos reflexionar sobre la importancia de la cena del Señor. No era un asunto de poca importancia para los teólogos y pastores. Por esa razón y muchas otras, debería de ser de mucha importancia para las iglesias de hoy en día. Pero ¿por qué
las iglesias observan la Santa Cena del Señor? En algunas iglesias no es más que una tradición, algo que se transmite de generación en generación, como una costumbre religiosa muy venerada. Otras reconocen que tiene una importancia evidente, pero solo en las ocasiones que se percibe una necesidad. Otros la toman en ocasiones especiales, por lo general en espacios prolongados. Miremos la contradicción que existe hoy en día en las iglesias. El bautismo en el día de hoy divide a los reformadores, mientras que la cena del Señor no causa ningún alboroto. Ha sido relegada a un segundo plano. Muchos no la consideran como un plan divino de utilidad en la iglesia o un lugar importante en la vida del creyente. Muchos la toman como una tradición, otros de vez en cuando o cuando a ellos les parece tomarla, y no lo que Dios manda realmente en su palabra. En la época de la Reforma, esta ordenanza ocupaba el mejor lugar, era una práctica divinamente instituida, dada a la iglesia para gran provecho de la misma iglesia. Como tal, merecía un examen y una definición cuidadosa y detallada. Y eso es lo que yo me propongo en el día de hoy, y no solamente en el día de hoy, porque vamos a tener una secuencia de lo que realmente significa la cena del Señor. Pero déjeme decirle, es ilógico, mis hermanos, que muchas veces las palabras de un amigo nos conmueven profundamente antes de partir de este mundo. Mis hermanos, mucho más nos debe de conmover las palabras que nuestro Salvador profirió antes de su muerte. Esta ceremonia tiene un valor, pero un valor inmenso. Por lo tanto, no debemos de quitarle importancia, ni tomarla desordenadamente. Por eso es importante que comprendamos cuándo fue establecida la Santa Cena del Señor y el lugar donde Dios estableció que se administrara esta ordenanza. Por eso, mis hermanos, a partir de este domingo voy a comenzar una serie sobre esta preciosa, pero preciosa ordenanza, en cual nosotros veremos 5 puntos bien importantes. El primero, vamos a ver su institución y su ubicación. Segundo, veremos el propósito. Tercero, veremos su naturaleza. Cuarto, veremos su celebración. Y quinto, veremos sus elementos. Pero hoy veremos la institución y ubicación de la Santa Cena del Señor y daremos las respuestas siguientes. Primero, ¿cuándo fue instituida la Cena del Señor? Segundo, ¿dónde se debe celebrar u observar la Cena del Señor? Y como tercer punto, ¿cuáles son los argumentos bíblicos que señalan dónde se debe celebrar la Cena del Señor? Y por cuarto punto, vamos a ver las implicaciones. Entonces, mis hermanos, empecemos entonces dando respuesta cuándo fue instituida la Cena del Señor. Déjenme decirle algo. Voy a basarme en la Confesión de Fe de 1689. Esta Confesión de Fe de 1689 fue muy especial y sigue siendo especial. Para mí es muy especial, porque cada vez que trata algún asunto, alguna doctrina, está basada en la palabra de Dios. No es un invento de qué, del hombre, o lo que el hombre quiere decir. Simplemente tomaron muchos versículos bíblicos para certificar lo que ellos expresaban. Entonces, para nosotros, como bautistas reformados, tiene que ser muy importante la Confesión de Fe de 1689. Por eso, en el capítulo 30, el párrafo 1 y 2 de la Confesión de Fe nos dice lo siguiente. Póngale cuidado a lo que dice. La cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche que fue entregado,
para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo. Déjenme repetirlo. La confesión de fe dice lo siguiente: la cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo. Tomando como base entonces esta confesión de fe, miremos el primer punto, según lo que nos señala las Sagradas Escrituras, la institución de la Cena del Señor. Se encuentra entonces en 3 de los 4 evangelios y en una de las epístolas de Pablo. Pero miremos hoy solamente la epístola de Pablo. Y volvamos nuevamente a 1 de Corintios 11, del 23 al 26. 1 de Corintios 11, del 23 al 26. Dice la palabra del Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Dice: haga esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Mis hermanos, entonces, en estos versículos, Pablo nos deja bien claro que no está enseñando su opinión, sino la palabra revelada de Dios. El versículo 23 muestra a los creyentes de Corinto que estas palabras no son algo nuevo para ellos. Les recuerda lo que ya les había enseñado. Miren lo que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Estas palabras vienen incluidas también en las palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces podemos comprender que Pablo recibió del Señor directamente la revelación sobre la cena del Señor. No por medio de los otros apóstoles, fue directamente del Señor. Y mires, hermanos, lo que dice bien la palabra del Señor en Gálatas 1, del 10 al 11. Noten bien lo que dice. Quiero que sepan, se estaba refiriendo a los Gálatas. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó, ¿por qué? Por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por revelación de nuestro Señor Jesucristo. No fue de parte de ¿qué? De otros seres humanos. Esto es increíble, hermano. Esto es increíble. Porque realmente Pablo fue la revelación directamente de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La más bella y significativa de las celebraciones cristianas, o sea, la Santa Cena, fue instituida en la misma noche en el que el Señor Jesucristo fue traicionado y arrestado. La traición y el arresto de Jesús hacen que sea más evidente el sacrificio de amor que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por nosotros. Fue un sacrificio de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Es el puro amor de Dios, el puro amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, las palabras de la institución se originaron con el Señor Jesús. No fue con los apóstoles o con el apóstol Pablo. Por lo tanto,
esta cena del Señor son palabras divinas en lo cual nosotros debemos de honrar, de obedecer y transmitirlas. Vuelvo y lo repito. Fueron palabras divinas en la cual nosotros, como verdaderos creyentes, debemos honrar esas palabras. Debemos de obedecer esas palabras y debemos de transmitir esas palabras. Mire lo que Pablo sigue diciendo. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, los corintios estaban familiarizados con el relato de la traición y arresto de Jesús. Pablo entonces, al añadirle el Señor Jesús, lo que está haciendo Pablo es dirigir la atención a la vida terrenal de Jesús y a la humillación que tuvo que él experimentar en la cruz del Calvario. Pero mis hermanos, aquí encontramos entonces un contraste. Encontramos un contraste. Mientras que los adversarios de Jesús tramaban sus intrigas para arrestarlo y matarlo, en ese mismo instante, el Señor estaba instituyendo el sacramento de la Santa Comunión para describir el acto de la traición que realizó Judas. Pero también notamos que los evangelistas colocan la institución en el contexto inmediato de la fiesta de la Pascua. Acuérdese que en ese mismo instante se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Dicha festividad se empezó a celebrar la noche en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Esto ya lo vimos y dimos una serie sobre ¿qué? Sobre la Pascua. Entonces, la explicación de la celebración de la Pascua, como todos sabemos y lo hemos estudiado durante varios domingos, la encontramos en Éxodo 12, del 26 al 27. Esto es bueno que ustedes lo estudien en sus casas, para que lo lean bien detenidamente, porque es muy importante por la serie que que voy a iniciar. Entonces, de esta manera, la cena del Señor se coloca dentro de un contexto histórico. Dentro de un contexto histórico. Pero esto no queremos decir que la cena del Señor es el equivalente a la Pascua judía. Eso tenemos que tener mucho en cuenta. No es el equivalente a la Pascua judía. Lo que yo quiero señalar es que precisamente el contexto de la cena del Señor se dio bajo el recordatorio del día que el Señor pasó por encima de las casas de los judíos obedientes a causa de la sangre puesta en el dintel de la puerta. Pasó por encima. Acuérdense realmente cómo se celebró la Pascua. Ellos mataban su cordero. ¿Qué hacían con la sangre del cordero? Tomaban la sangre del cordero y las ponían en los dinteles ¿de qué? De las puertas. Cuando esa noche pasó el Señor llevando la muerte, cuando veía esta señal, pasaba ¿por qué? Por encima. Y no los tocaba absolutamente ¿para qué? Para nada. Esta era la señal. Pero la cena del Señor supera entonces el significado de la Pascua, ya que la liberación de Egipto solo, pónganle cuidado mis hermanos, solo era una figura de lo que los siglos, después de que los muchos siglos después haría el Señor Jesucristo. Una figura del Señor Jesucristo. La cena, entonces, es una conmemoración de una realidad, no es de una figura. Entonces, la cena del Señor es un medio de gracia. Hermano, para esto se dice amén, porque es un medio de gracia, un regalo de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Un regalo de Dios para nosotros. Pero entonces, mis hermanos, aquí entonces nos nace otra pregunta. ¿Qué es un medio de gracia? ¿Qué es un medio de gracia?
Y es muy bueno que lo tengamos en cuenta. Hoy en día, como ustedes lo saben, los libros más vendidos y de mayor interés cristianos están basados ¿en qué? En las finanzas, en la personalidad, en la autoestima, en el lenguaje del amor. ¿Sí se han dado cuenta? Lamentablemente, mis hermanos, los libros sobre el Dios triuno, Cristo y el pecado, el Evangelio, la Escritura, la predicación, los sacramentos y la oración, la disciplina eclesiástica y la iglesia local brillan por su ausencia. Estos libros brillan por su ausencia. Las grandes librerías cristianas están llenas de estas cosas, mis hermanos, de las finanzas, la personalidad, la autoestima, el lenguaje del amor. Pero vaya a ver cuántos libros realmente escritos por verdaderos hombres que confían en la palabra del Señor. Hombres de verdad, son muy pocos los que encuentran en las librerías cristianas. Lo que más entonces nos debería preocupar a nosotros es saber, mis hermanos, cómo crecer en la gracia. Cómo crecer en la gracia. Eso es lo que debería nosotros preocuparnos. En el conocimiento de Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18. Y ténganlo en cuenta este versículo. Dice bien la palabra del Señor. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí creo que está resaltado. Que crezcan en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Entonces, mis hermanos, nuestro conocimiento en la gracia de Cristo será proporcional a nuestro uso de los medios ordenados por Dios. Vuelvo y lo repito. Nuestro conocimiento en la gracia de Cristo será proporcional a nuestro uso de los medios ordenados por Dios. Los teólogos se refieren a ellos como los medios de gracia. Estos medios de gracia son instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa para capacitar a los creyentes. ¿Para qué? Para creer en el Señor Jesucristo y los beneficios de ¿qué? De la redención. Y dentro de estos medios, mis hermanos, ¿saben qué encontramos? La cena del Señor, que es una bendición tremenda. ¿Para qué? Para nuestras vidas. 1 Corintios 10:16 nos dice lo siguiente. Nos dice que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. No es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y tenemos que comprender esto, que aquí la copa de bendición, ¿a qué se está refiriendo? A la cena del Señor, a la gracia salvadora de Cristo, en la cual comunica espiritualmente a todos los creyentes cuando ellos participan de esta cena por fe. La cena se debe tomar por fe. Se debe tomar con fe. Estos medios operan a través de ¿qué? Del Espíritu de Dios. ¿Y cómo operan? ¿En dónde operan? En el corazón de los elegidos por medio de la fe. Vamos a ver esto. Y creo que muchos lo estamos estudiando y lo hemos estudiado. La pregunta 91 del Catecismo Menor de Westminster
lo explica de esta manera. Los sacramentos llegan a ser medios eficaces de salvación. No porque haya alguna virtud en ellos o en el que los administra, sino solamente por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu Santo en los que por fe lo reciben. En los que por fe lo reciben. Así, mis hermanos, que si vamos a crecer entonces en la gracia, nosotros debemos de reconocer que Dios ha instituido la cena del Señor. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos cada día más. Por lo tanto, debemos acercarnos a este medio con una anhelante expectación. Además, debemos estar contentos por el uso correcto de este medio, sabiendo que Dios ha prometido bendecirnos cuando lo usamos con corazones de arrepentimiento y fe. Entonces, mis hermanos, teniendo en cuenta esto, lo que es el medio de gracia, sigamos. Las circunstancias que rodearon la institución de la cena del Señor, el cual fueron dramáticas, ya que era la noche antes de su muerte horrenda de nuestro Señor Salvador en la cruz del Calvario. Estas fueron las circunstancias que lo rodearon, la institución de la Santa Cena. En esa noche en la cual Él levantó el pan y el vino, ¿para qué? Para anunciarle lo que iba a suceder realmente en esa noche. Pero meditemos en esto, mis hermanos. A muchos nos ha pasado que las palabras de un moribundo están todavía grabadas en nuestras almas. Yo me acuerdo que hace más o menos unos 35 años, y me acuerdo las últimas palabras que mi padre dijo o me dijo antes de morir. Y creo que muchos de nosotros recordamos aún esas palabras de personas que amamos antes de morir. Recordamos y las tenemos grabadas en nuestras almas. Entonces, mis hermanos, ¿cuánto más debemos de tener grabadas la institución de nuestro Señor la noche antes de morir? Esto resalta el valor de esta institución y entonces le da un carácter especial a esta cena que Él instituyó. Entonces, mis hermanos, la cena del Señor no debe tomarse sin importancia. Tiene que ser importante para nuestras vidas. Pero entonces demos ahora respuesta a la segunda pregunta. ¿Dónde se debe celebrar u observar la cena del Señor? La confesión de fe nos muestra entonces dónde se ha de celebrar la Santa Cena del Señor y en qué contexto. Pero déjenme hacer una pregunta. O quiero preguntarles, ¿será que la Cena del Señor podemos celebrarlas en nuestras casas? ¿Podemos entonces celebrarla en una reunión familiar si todos los que estamos ahí somos creyentes? ¿Se puede celebrar la cena en reuniones de cristianos en cualquier lugar? Pero veamos entonces qué nos dice la confesión de fe con respecto a su ubicación. La confesión de fe, en el párrafo 2 del capítulo 30, en la cual leímos, dice lo siguiente: para que se observara, ¿en dónde? En sus iglesias. Para que se observara en sus iglesias. Es específico. Entonces, ¿dónde debe celebrarse? En las iglesias. Esta frase entonces nos ubica muy bien. La cena del Señor es una ordenanza eclesiástica. No fue dada a una familia, no fue dada a un estado, no fue dada a individuos particulares. Solo, mis hermanos, debe realizarse
bajo la supervisión de una iglesia local y solo debe de realizarse en las reuniones formales de la iglesia. De ninguna manera es privada. La administración privada de este sacramento es contraria entonces a las ordenanzas de ¿quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Respondamos entonces nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles son los argumentos bíblicos, hermanos, que señalan dónde se debe celebrar la Santa Cena del Señor? Acuérdese, mis hermanos, que todo lo que vayamos a hablar tiene que estar sustentado por la palabra de ¿quién? De Dios. Miremos entonces 4 argumentos que señalan que la administración de la Santa Cena del Señor debe de darse entre los discípulos del Señor en una reunión formal de creyentes. En una reunión formal de creyentes. Entonces, miremos primero. Tenemos entonces el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo instituyó esta ordenanza, la hizo entonces en una reunión formal en su presencia. ¿Para qué? Para dar el anuncio de su muerte en compañía de sus discípulos. Veamos entonces también el segundo argumento. Mateo 26, 26. Dice la palabra del Señor: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y sigue diciendo, y lo dio ¿a quién? A sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Veamos entonces el tercer argumento. Marcos 14, 17. Nos dice: y cuando llegó la noche, vino él, ¿con quién? Con los 12 discípulos. Cuarto argumento. Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entonces, mis hermanos, vemos que en estos versículos que no se puede realizar cuando no hay una asamblea de creyentes. Tiene que ser con los discípulos de ¿quién? De Cristo. Con los discípulos de Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento nos muestra referencias con respecto a la cena del Señor. Solo cuando tomar la cena privadamente no va con el espíritu de este sacramento, por lo que tomarla de forma privada o fuera de una reunión formal de la iglesia no es correcto, mis hermanos. Tiene que ser dentro de la iglesia local. Pero veamos qué nos dice entonces Hechos 2 del 41 al 42. Dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en dónde, y en las oraciones. Me llama la atención esa última parte, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan se refiere a la celebración de la Santa Cena del Señor, en la cual los cristianos participaban del pan, de la comunión, participaban de la comunión de las oraciones y de la enseñanza en los cultos de ¿qué? De adoración, en los cultos de adoración. Por lo tanto, podemos entender que era una celebración de la Santa Cena en la cual se hacía en las iglesias locales. En la liturgia de la iglesia cristiana, esta celebración tiene un día bien, pero bien especial y una enseñanza del Evangelio. Tiene un día bien especial.
Y mi hermano, yo quiero que le preste atención a esto, porque no es invento mío, está escrita en la palabra de Dios. Y póngale, abra sus ojos si está dormido, mi hermano. Póngale cuidado a este versículo que me llamó mucho la atención. Hechos 27. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, qué versículo. Yo lo andaba buscando hace días, pero para la gloria de Dios y el Espíritu Santo me lo mostró. Esto nos explica algo, mis hermanos. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el primer día de la semana? Creo que todos sabemos que es ¿qué? El domingo. ¿Cuándo celebraban entonces ellos la Santa Cena del Señor? El domingo. Todos los domingos. En el primer día de la semana. Todos los domingos. Todos los domingos. ¿Qué hacían en ese día? Partían el pan o celebraban ¿qué? La Santa Cena. Mis hermanos, mi deseo es que nos ciñamos a la Biblia, a la palabra de Dios. No es a lo que nosotros nos parezca cuando debemos nosotros ¿de qué? De tomarla. Es lo que Dios manda, y lo que manda nuestro Creador debemos de qué? De obedecer, y debemos de hacerlo con alegría, con gran gozo, al permitirnos Dios tomarla cada 8 días. ¿Ustedes se acuerdan por ahí un lindo que dice, no lo que quiero hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir? Hermano, yo no puedo decidir nada. Es lo que la palabra de Dios me dice que haga. Lo que la palabra de Dios me dice que haga. No es lo que yo quiera hacer, ni lo que quiera él, ni lo que debo yo decidir. Qué versículo tan hermoso. Pablo sigue diciendo, Pablo les enseñaba. ¿Y qué es lo que enseñaba siempre Pablo, el apóstol Pablo? Por supuesto, ¿qué es lo que enseñaba? Era el evangelio, cada vez que se reunían. Pero ¿qué implicaciones, mis hermanos, tiene la comunión? Veamos qué nos dice Primera de Corintios 10, del 16 al 17. Primera de Corintios 10, del 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Está haciendo una pregunta. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, póngale cuidado a esto, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vemos aquí que se le llama la comunión. ¿A qué se llama la comunión? A la cena del Señor. ¿Y cuántas veces se repite? En 2 ocasiones. La primera nos enseña la comunión ¿con quién? Con Cristo, que se expresa mediante la cena. Y la segunda, mis hermanos, nos expresa la comunión que tenemos los unos con los otros. La comunión que tenemos los unos con los otros. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 17. Nos refuerza, y este versículo 17 nos refuerza esta idea. De manera que es ajeno al espíritu de la cena del Señor el pretender tomar la cena privada. Es en contra del espíritu de Dios en tomar, ¿cierto?, la cena privadamente. No se puede hacer. Según estos versículos
implica entonces que la cena del Señor nos lleva a tener que, mis hermanos, una comunión con Cristo. Y después sigue diciendo, una comunión con nuestros hermanos creyentes. Y déjenme decirles, mis hermanos, no podemos ser ruedas sueltas en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Un miembro del cuerpo tiene que depender de otro miembro para poder funcionar. Esta falange necesita de la segunda, y la segunda necesita ¿de qué? De la tercera. Y lo que Cristo está diciendo que nosotros pertenecemos a ¿qué? A un mismo ¿qué? Cuerpo. Pertenecemos a un mismo cuerpo. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Cristo. No es el pastor. ¿Es quién? Es Cristo. Y nosotros estamos añadidos, adheridos ¿a qué? Al cuerpo de Cristo. Él es el que manda. El cerebro manda ¿qué? Manda todo el cuerpo. Jesucristo es el cerebro ¿de qué? De esta iglesia. Y lo que Él manda, ¿qué tal Cristo decir? Bueno, arrodíllense. Y entonces un brazo no se arrodilla. O una pierna no se arrodilla. ¿Cierto? No, mis hermanos. Cierto, cuando el cerebro manda una orden, es que ¡pum! Todos caemos ¿qué? Arrodillados. Todos quedemos arrodillados. Somos hermano, déjeme entenderle que un miembro, que un creyente, un verdadero creyente, debe de adherirse al cuerpo ¿de qué? De Cristo. Tener un mismo pensamiento, una misma idea. ¿Cómo podemos decir si nosotros somos confesionales? Porque todos los bautistas reformados somos confesionales. ¿Cómo podemos decir, no, yo no estoy de acuerdo con tal parte de la confesión? Si la misma confesión, como dije al principio, está ligada a la palabra de Dios. A no ser que estemos nosotros interpretando mal la palabra de ¿qué? De Dios. Es la palabra de Dios la que tiene autoridad en esta ¿qué? En esta iglesia. No lo que a mí como pastor hable lo que yo quiera que hablar. Es a través de la palabra de Dios. Un miembro del cuerpo tiene que depender de otro miembro para poder funcionar. La importancia de la palabra. Las ordenanzas son un sermón visible. Por eso se necesita del ministerio de la palabra para darle un significado apropiado. Si tan solo nos reuniéramos y conforme vayamos nosotros entrando, se nos da el pan y se nos da el vino y lo tomamos y nos retiramos, pregunto, mis hermanos, ¿no hace falta la palabra de Dios para dirigir nuestros pensamientos al provecho de este medio? Tiene que ser, ¿cierto?, a través de la palabra de Dios, para entender lo que es la cena del Señor. En toda iglesia local donde se celebre la cena del Señor, se debe administrar el ministerio de la palabra de Dios. Y veamos entonces unos textos donde damos respuesta a esta idea. Hechos 2:42. Mire cómo empieza diciendo. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina ¿de qué? De los apóstoles. En la comunión, unos con quién, unos con otros. Miembros. Comunión, unos con qué, con otros. ¿En qué? En el partimiento de qué, del pan. ¿Y en qué? Y en las oraciones. Hermano, por eso existe el culto de oración los días ¿qué? Miércoles. Porque somos un solo miembro. Y todos necesitamos de las oraciones, unos por qué, por otros. ¿Será que esto es invento del pastor Jaime? ¿O lo está diciendo la palabra de Dios? ¿De acuerdo? La palabra de Dios, Cristo, y la palabra de Dios es la que manda en esta ¿qué? En esta iglesia. Hechos 27. El primer día de la semana, ya sabemos, domingo, reunidos los discípulos
para partir el pan, ¿qué hacía Pablo? Les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. De por sí, hoy nos vamos de chorizo hasta las 7 de la noche. Digan gloria a Dios. Ahí sí todos se despertaron, ¿no? Ellos todos quedaron, uy. Ahora vemos que el Señor Jesucristo entonces buscó el contexto de una cena para instituir esa Santa Cena, mostrando que este sacramento estaba destinado esencialmente ¿para qué? Para un banquete espiritual. No era una comelona, era un banquete que espiritual. La cena del Señor es el gran banquete, es el alimento más delicioso que nosotros podemos degustar. Es un banquete espiritual. No era para complacer los sentidos, vista, olfato, tacto y gusto. Vista, olfato, tacto y gusto. No era para complacer, ¿cierto? El gusto. Usted toma el pan, qué rico el pan. No es para complacer esto. O toma la uva, uy, hace rato no probaba que esta uva, ¿cierto? No es para eso, mis hermanos. Es un banquete que espiritual. Iba destinada al alimento espiritual de los discípulos. Entonces, la cena del Señor obró como medio preservador de la fe en sus discípulos, como medio preservador de la fe en sus discípulos. Poco antes de sus grandes sufrimientos, fue donde el Señor repartió esta cena sacramental. Primera de Corintios 11:23. Lo dice nuevamente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. ¿Por qué lo hizo? Con sus discípulos. Es quien hace la pregunta. El Señor mismo sabía la dificultad que los discípulos afrontarían en su fe. Ellos iban a ser tentados como quizás ningún otro en su momento preciso. Hermano, a mí me encanta lo que Jesús hace, ¿no? Él todo lo prevenía, ¿no? Él todo iba más adelante de lo que nosotros pensamos o lo que íbamos nosotros tal vez a sufrir. En ese caso, los discípulos. Él dice, él mismo sabía la dificultad que los discípulos afrontarían en su fe. Ellos iban a ser tentados como quizás ningún otro en su momento. Por lo tanto, quiso afirmar que su fe y proveerles elementos para sostenerla en esos terribles momentos. Ellos sufrieron, ellos fueron sacudidos, pero después de la tormenta, todos fueron afirmados, menos Judas. Todos fueron menos Judas. Mis hermanos, esto tenemos que aprenderlo muy bien. Acuérdense que la cena del Señor, cada vez que usted la toma y viene una dificultad, un problema o algo, porque en la semana se nos puede presentar muchos problemas, muchas dificultades. Acuérdese el domingo ese que usted tomó la cena y ese es un certificado que el Señor te dio a ti para afirmar que su fe en esa dificultad. Acuérdese lo que Jesucristo hizo que en la cruz. Mira a Jesucristo en sus dificultades. Mire lo que usted hizo el día domingo, que tomó que el pan y el vino. ¿Eso no le afirma a usted la fe? Claro que sí. Creer las cosas grandes y maravillosas de nuestro amado Señor Jesucristo. Juan 13, del 21 a 30. Claro que ahí lo van a leer, ¿cierto? Lo van a leer en sus casas, ¿sí? Juan 13, del 21 a 30, nos da a entender que Judas, como los demás discípulos, él empezó a comer con ellos.
Judas empezó a comer con ellos, ¿cierto? Pero al tiempo, Satanás entró en él. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? Se fue de ellos, permitiendo un rato de intimidad, a los verdaderos discípulos del Señor. Un rato de intimidad. Los 12. Judas se fue, ¿cierto? ¿A qué? A entregar al Señor. Judas fue zarandeado, pero afirmado en su condición de perdición. Los demás discípulos, tan débiles como fueron, al final fueron fortalecidos por el Espíritu Santo. Y mis hermanos, déjenme decirles, yo no dudo que en medio de las fuerzas que ellos tenían, debió estar presente este medio de gracias. El medio de gracia, ¿cierto? Lo fortaleció a ellos, ¿sí? Y eso es lo que debe hacer la Santa Cena del Señor. ¿Fortalecernos a qué? A nosotros. Mis hermanos, ¿andas débil y cargado con dudas de tu vida espiritual? Participar de la Cena del Señor debe de ser con alegría y gozo. Y eso debe de fortalecer realmente nuestras vidas. De la Cena del Señor, entonces, ¿qué podemos nosotros aprender, mis hermanos? De la Cena del Señor, ¿qué podemos nosotros aprender de lo que Cristo nos ha hablado hoy? Primero, que esta ordenanza está destinada únicamente a los creyentes. La frase en las iglesias no solo nos ayuda a identificar el contexto apropiado para tomar la cena, sino también a reconocer a quienes, a sus participantes. Solo los verdaderos creyentes pueden tener comunión con Cristo. Aunque un impío pueda llegar a tomar de la copa, Dios solo comunicará sus beneficios a los que son suyos. Dios comunicará sus beneficios a los que son suyos. Los extraños pueden tomar la copa, pero tan solo los creyentes beben la sangre de Cristo y lo que representa esto. Segundo, este sacramento goza de un aspecto que remarca la comunión entre todos los creyentes. La comunión entre todos los creyentes. No es un recordatorio de nuestra comunión con Dios, sino que al ser observada en la iglesia, ciudad de Dios en este caso, entre los discípulos, los que se consideran discípulos, podamos hacer una analogía de que así como el pan está partido en varios pedazos, pero es un solo pan que es partido en varios pedazos. Asimismo, somos muchos miembros, pero la verdad, somos uno solo. Somos uno solo. Somos uno solo. El dolor de mi hermano es el dolor tuyo. El dolor de mi hermano es el dolor mío. La alegría de mi hermano es mi alegría. Cuando tomamos la cena del Señor, con gozo estamos diciéndole a Cristo: gracias por lo que hiciste en la cruz. Aquí estamos reunidos los miembros tuyos, como una sola iglesia, mis hermanos. Una sola iglesia. Vale también señalar que el partimiento del pan se daba en las expresiones más solemnes de comunión eclesial. Así muchos antiguos hablaban de la cena del Señor. ¿Cómo hablaban ellos? Como un banquete de amor. La cena del Señor, como un banquete de amor, donde los creyentes se profesaban amor los unos con qué, con nosotros. Se profesaban amor los unos con qué, con nosotros. Hermano, ¿nos amamos así? ¿Nos amamos así? Eso es lo que quiere Dios. Que nos amemos, hermano. ¿Unos a qué? A otros. ¿Cómo puede haber rencilla?
entre la misma iglesia del Señor. ¿Cómo puede haber resentimiento entre la iglesia, entre el cuerpo de qué? Entre el cuerpo de Cristo. ¿Cómo, hermano, no podemos orar unos por otros? Si es que el Señor lo manda. Si es que el Señor lo manda. Qué tristeza, mis hermanos. Qué tristeza ver el día miércoles 6 o 7 personas nomás. Orando por las necesidades de unos por otros. Pero gloria a Dios, mis hermanos, que esos 6 o 7 oran por ustedes, por los que no vienen. Qué tristeza, mis hermanos. Un banquete de amor, donde los creyentes se profesan amor los unos por los otros. Por lo cual, mis hermanos, donde hay divisiones, la cena del Señor no es una comunión adecuada. Una persona que no está en la comunión de la iglesia, que no se congrega con regularidad, que evita ser parte formal de una iglesia, al tomar la cena, estaría expresando una mentira, pues no vive en la comunión con una iglesia local específica. Una mentira. Y déjenme, mis hermanos, hacer una exhortación y una claridad. Si eres de esas personas que se mantienen al margen de la verdadera comunión de la iglesia, alejado en tu propio mundo, viviendo tu propia espiritualidad privada, compartiendo con tus mismos amigos y no te expones a la comunión, debes revisar tu participación en la cena del Señor. Debes revisar tu participación en la cena del Señor. Hermano, la exhortación y claridad: arrepiéntete y procura compenetrarse a la comunión. Sé solícito, mis hermanos, para ser de una fe, para ser de un sentir. Comparte las cargas, comparte, mis hermanos, las oraciones, comparte, mis hermanos, las exhortaciones. O lo que hacen, mis hermanos, en la cena no es más que un rito sin significado completo. Sin significado completo. Oremos, mis hermanos. Señor, qué maravillosas, Señor, son tus palabras, Señor. Lo dice Dios en tu palabra, que son como espada, Dios, de doble filo, Señor, que penetra lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra quita todo argumento nuestro, Señor, lo que nos parece a nosotros hacer. Quita todo argumento, Dios. Qué grande y qué maravilloso eres, mi buen Dios. El comprender, Señor, tu preciosa palabra. Si tú eres de esos hermanos que han practicado estas cosas, que no te quieres compenetrar con el miembro de la iglesia, ser miembro de la iglesia, si has vivido en tu propio mundo, si quieres interpretar la Biblia a tu manera y no como Dios manda, pídale perdón a Dios. Hoy Dios te está hablando a tu vida. Es a ti, mi hermano, que te está hablando. La cabeza de esta iglesia, Cristo, el Cristo hermoso, maravilloso, que pagó un precio grande por tu vida, nos está diciendo: somos del cuerpo de Él.
somos un solo cuerpo, un solo pan, en la cual todos debemos de participar. Dele gracias a nuestro amado Señor. Gracias, Padre, por tu plan maravilloso. Gracias, Cristo, por tu ejecución. Gracias, Espíritu Santo, por aplicar hoy tu palabra a nuestro corazón. Gracias por todo eso. Aquí estoy, rendido delante de ti, humillado ante tu presencia. Señor, gracias. Muchas gracias. Señor, que meditemos durante esta semana en lo que tú has hablado a través de tu palabra a nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra.